Las tensiones musculares crónicas que ahogan y aprisionan el espíritu se desarrollan en la niñez por la necesidad de controlar la expresión de las emociones intensas, como el temor, la tristeza, la ira, la pasión sexual. Desde luego, estos controles no siempre son eficaces, ya que el sentimiento es la vida del cuerpo y a veces la vida se afirma a sí misma pese a los intentos de control del individuo. El control ejercido por un individuo neurótico puede quebrarse y desembocar en un estallido histérico de llanto y gritos, de furia salvaje o en alguna actuación sexual. Estas acciones no son acordes con el ego o egosintónicas y no ayudan en nada a resolver el conflicto existente entre la necesidad de expresar los propios sentimientos y el temor a dicha expresión. Hasta que ese conflicto se resuelve, la persona no es libre de ser ella misma. Todas estas tensiones que tienen como aprisionado al espíritu, y todas estas se van desarrollando durante la niñez. O sea que por más que nosotros querramos seguir ejerciendo ese control sobre esos sentimientos, el cuerpo lo va a mostrar de una manera u otra, ¿no? Justamente en esto que se llama quiebre, ¿no? Cuando nos quebramos, ¿no? Estas acciones no son acordes, ¿no?, con este ego y no ayudan a resolver el conflicto, porque nosotros lo que tenemos es la necesidad de expresar los sentimientos y tenemos miedo a expresar esos sentimientos. Y hasta que ese conflicto se resuelve, no podemos ser libres, no nos sentimos libres, porque no podemos expresar lo que realmente sentimos, ¿no? Antes, ese miedo a la expresión estaba vinculado con el miedo a las consecuencias que esa expresión podía acarrear, ¿no? Se le decía al adulto que si se expresaba así era un irracional. O sea, como que uno queda en evidencia, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que se teme son los sentimientos mismos, vividos como amenazadores. O sea, nosotros vivimos nuestros sentimientos, la expresión de nuestros sentimientos como algo amenazador. Muchos abrigan una cólera asesina, fíjense, porque su espíritu fue quebrantado cuando eran niños y temen que en el caso de perder el control puedan llegar a matar a alguien, ¿no? O sea, como ese miedo a perder el control también. No es suficiente saber que uno está enojado, hay que sentirlo. Y lo mismo es válido para el temor, la tristeza, el amor o la pasión sexual. Uno no puede sentir una emoción si no la expresa en un gesto, una mirada, el tono de la voz, un movimiento corporal. Ello se debe a que el sentimiento es la percepción del movimiento o impulso. El estallido histérico tiene que ver con el ego. Es cuando el órgano de la percepción no está conectado con la acción y el resultado es que a esta no se la percibe como una emoción. No es raro ver que alguien tiene un ataque de furia pero niega a estar enojado. ¿Cuáles son las señales del temor? Ojos muy abiertos, hombros alzados, respiración limitada, pero niegan sentir temor alguno. Lo mismo cabe decir en especial de la tristeza. La gente le tiene más miedo a su tristeza que a cualquier otra emoción. Fíjense en esto. ¿Ustedes se lo preguntaron alguna vez o se plantearon alguna vez? De que nosotros le tenemos a la emoción que más le tememos, dice acá el autor es a la emoción, a la tristeza, perdón, ¿no? Y claro, esto nos resulta extraño porque uno se pregunta, dice, ¿cómo yo le voy a tener miedo a estar triste, no? Porque la tristeza no es un sentimiento que nos parezca aterrador. Aterrador nos puede parecer la ira desenfrenada, ¿no? Este miedo está vinculado con la profundidad de la tristeza. En la mayoría, la tristeza se aproxima a la desesperanza y temen
consciente o inconscientemente, que si abandonan su afán de contenerse, podrían sumirse en un pozo de desesperación sin esperanzas de salir. Entonces, como que hay un mecanismo de defensa, como que escapamos de la tristeza, porque parece ser que entendemos que si nos dejamos llevar por la tristeza, vamos a caer como en una depresión, ¿no? No vamos a poder salir de ahí. Pero si no nos permitimos sentir esa desesperación, vamos a pasar toda la vida luchando por mantenernos erguidos, sin seguridad alguna y, por cierto, sin que nos sobrevengan sentimientos positivos. ¿No? Son esas personas que vieron que van por la vida así en una actitud muy derechita, ¿no? Muy rígida. No se permiten sentir, porque le tienen miedo a sentir esa tristeza. Si se dejan caer en la desesperación, advertirán que esta desesperación emana de situaciones infantiles y ya no tiene relevancia en la vida actual. Por supuesto, si uno usa toda su energía en sostener su self o presentar una fachada negadora positiva, jamás va a poder alcanzar la seguridad, la paz y la alegría que la vida ofrece. Fíjense en que la mayoría de las personas hacemos esto porque es como un simulacro, ¿no? Como un estar fingiendo cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, él dice, porque acuérdense en que todo empieza con esto del llanto, ¿no? Y por qué decimos, oh Dios, ¿no? Que ahora lo va a decir más adelante. Algunos pacientes no pueden llorar. Algunos no lo pueden hacer intensamente. Entonces eso les impide sentir esa tristeza, esa aflicción. Y así eso mismo se convierte en un obstáculo para poder lograr ese gozo, esa dicha. Para poder ayudar a alguien así, hay que comprender la estructura tensionante que bloquea su expresión y conocer las técnicas corporales que podrían permitirle salir de ese bloqueo, ¿no? Cuando una persona acude a terapia, ¿no? Porque no todas las personas acuden a terapia, pero el que ya decide acudir a una terapia, del estilo que sea, ¿no? Es porque se siente herida. Tal vez esté angustiada, deprimida, confundida, frustrada, o se siente infortunada y confía en que la terapia la va a habilitar para modificar esta situación, mejorar su modo de funcionar en el mundo y poder tener sentimientos positivos, quizá incluso cierta alegría. Si se siente herida, es porque ha sido herida. Sus problemas y síntomas se remontan directamente a experiencias traumáticas infantiles que minaron su sentido del self y quebraron su espíritu. Aunque algunos pacientes se dan cuenta de que su infancia fue infeliz, que sintieron soledad o terror, la mayoría piensa que su desdicha es consecuencia de alguna flaqueza o defecto de su personalidad. O sea, es lo normal, ¿no? Que siempre nos atribuimos a que somos nosotros los que somos el problema, ¿no? Estaba mirando qué significa self, porque acá ponen self como en inglés y en español ser, de ser con minúscula, ¿no? Para la psicología, ese grado de conciencia que tenemos sobre nosotros mismos y de la integración de nuestros diferentes procesos cognitivos. También se lo entiende como sí mismo, ¿no? Concepto de self. Lo aclaro por las dudas para que serían los conceptos, las creencias, lo subjetivo, ¿no? Cuando la subjetividad es cuando dice el self. Por eso lo aclaro porque como vamos a seguir viendo este término un montón de veces, para que nos quede claro. Claro, estas experiencias traumáticas, lo que hicieron en nosotros, ¿no? Porque actuaron en nuestra infancia, es como que, bueno, ahora no
estamos como heridos, ¿no? Como dolidos, como que ya, bueno, nos sentimos así. Pero no le atribuimos a que otro, la culpa es de otro, lo hizo otro, no sé qué, sino que lo vemos como un defecto o una debilidad nuestra. Un cambio profundo y significativo solo tiene lugar cuando hay entrega al cuerpo, por haber revivido el pasado emocionalmente. En este proceso, la primera etapa consiste en llorar. Claro, llorar es aceptar la realidad presente y pasada. Al llorar sentimos nuestra tristeza y nos damos cuenta de lo heridos que estamos, de cuánto hemos sido heridos, ¿no? Y eso no es una cuestión de que nos victimizamos, ¿no? Porque a veces cuando estudiamos estas filosofías no duales, ¿no? Que bueno, que nos situamos en esto de que bueno, que todo es ilusorio, que todo es voluntad de Dios, que bueno, que no sé, que lo perdona al otro por lo que no lo que no me ha hecho y no sé qué. Claro, es que por mucho que nosotros hagamos, o sea, es que estamos tan identificados con el ego y con el cuerpo, que no vamos a poder trabajar, nos vamos a quedar en como nubes rosas. Escapar de nuestro sentir es que no nos va a llevar a ningún lado. Va a ser una cosa pasajera, va a decir, ay sí, hoy experimenté 20 minutos de paz, qué paz que estuve, ¿no? Pero cualquier cosita, ¿no? O el mismo cuerpo también nos manda señales, ¿no? Está todo grabado ahí. Ya nomás este hecho de que a todos nos falta esa sensación de gozo, de alegría por la vida, de no tener miedo a vivir, ¿no? De no vivir en esta continua tensión de que qué me va a pasar, de que si me voy a enfermar, de que si mi familia no sé qué. Es una continua tensión. Los efectos son dos. Se alivia la tensión del cuerpo del niño y su respiración se vuelve más plena y profunda. Hasta incluso suspiran después de esto. Un buen llanto, sostenido y profundo, ¿no? Alivia mucho la tensión generada justamente cuando estamos tristes. También ayuda a aflojar tensiones de los ojos, ¿no? De todo el cuerpo, de por sí, ¿no? Cuando lloramos, ¿no? Empezamos a dejar rodar las lágrimas, es como que todo esto se ablanda. Es como el hielo que se derrite, ¿no? Por eso vieron estas personas, ¿no? Que hoy en día es muy común escuchar del ojo seco, ¿no? Es justamente eso, una retención del llanto. Si la vida nuestra gira en torno a la supervivencia, no está abierta al placer. Si uno se acoraza contra un posible ataque, o sea, vive a la defensiva, no está abierto al amor. Es como que nos volvemos vulnerables, nos cerramos, como que estuviéramos como la tortuga, con un caparazón, ¿no? Entonces, esto de querer sentirnos especiales, bien vistos por Dios, que ya lo hemos hablado millones de veces en otras oportunidades, es el problemita que tenemos todos de esto que nos hace sentir culpita, ¿no? Por eso no avanzamos ni para adelante ni para atrás. Es como un poder que tenemos, que parece que nosotros somos muy inteligentes para fabricar bombas atómicas, estas cosas como es que hemos inventado de las computadoras, el internet, somos muy brillantes para todo eso. Y esa es nuestra gloria, pero a la vez el ser conscientes, el tener esa autoconciencia, se transforma en una maldición para nosotros, porque no nos deja gozar, no nos deja sentir la alegría de dicha plena, ¿no? Continua que todos quisiéramos alcanzar, ¿no? Conocer el gozo es conocer el pesar, aun cuando éste no sea inmediato en la vida de cada cual. Es conocer que pertenecemos a nuestros seres queridos y aún nuestra propia vida. Si negamos este conocimiento, negamos nuestra auténtica humanidad y la posibilidad de conocer la alegría. Pero ese saber no es cuestión de palabras, sino de sentimientos. Saber y sentir que la vida humana tiene un aspecto trágico
que la desdicha es inevitable, permite experimentar un júbilo trascendente. Hemos sido heridos y volveremos a serlo, pero también hemos sido amados y honrados por el hecho de ser plenamente humanos.